A ver, imagina por un momento que estás diseñando una urbanización de chalés de lujo. Vale, el típico proyecto corporativo gigantesco. Eso es. Tienes los planos sobre la mesa, las excavadoras listas para mover tierra, el cemento fresco, los permisos del ayuntamiento en regla. Todo muy ordenado, sí. Es la imposición de la humanidad sobre un trozo de bosque. Exacto. Todo parece súper predecible. Hasta que un día, pues, llegas a la obra y descubres que el bosque se ha organizado. Y no estamos hablando de protestas pacíficas con pancartas. No, que va. Hablo de táctica militar, o sea, un escuadrón de mapaches saboteando la maquinaria pesada, mofetas montando emboscadas y cuervos liderando ataques aéreos coordinados. Es una imagen que, a ver si lo piensas fríamente, roza el terror psicológico puro y duro. Totalmente. Es el entorno natural desarrollando una inteligencia colectiva y rebelándose contra el invasor humano con, pues, pura premeditación. Pues con ese concepto tan oscuro sobre la mesa, arrancamos esta inmersión profunda de hoy. Pero antes quiero mandar un saludo gigantesco a toda la gente que nos sigue habitualmente desde el canal de YouTube, Podcast de Libros y Pelis. Un abrazo enorme a toda esa comunidad tan curiosa que siempre está ahí, al pie del cañón. Es un auténtico lujo compartir estas disecciones cinematográficas con quienes nos escuchan. Y bueno, la disección de hoy es de las que hacen historia. Ya lo creo que sí. Porque vamos a desgranar cómo esa premisa de rebelión natural, que decíamos que es casi terrorífica, acabó convirtiéndose en Fury Vengeance, o Fury Villains en su título original. esa comedia familiar del año 2010 protagonizada por Brendan Fraser y Brooke Shields. Sí, exacto, una cinta que pretendía hacer reír a los más pequeños de la casa y, bueno, terminó siendo un desastre de proporciones absolutamente épicas. Es que es fascinante porque es una película que sobre el papel parecía tenerlo todo a favor para subirse a la ola de aquel momento. Claro, el contexto histórico es importante aquí. Hablamos de 2010, o sea, un momento en el que la conciencia ecológica estaba a flor de piel. Teníamos el desastre de la marea negra del Golfo de México ocupando todos los informativos todos los días. Madre mía, sí, la imagen de los pelícanos llenos de petróleo estaba en todas partes. Exacto. Así que la idea de la madre naturaleza levantándose en armas para darle, digamos, una bofetada de humildad a la humanidad, pues era el espíritu de la época. A ver, la base de la historia la conocemos más o menos todos. No hace falta que nos detengamos demasiado en el argumento básico. No, la premisa es sencilla. Tenemos a Brendan Fraser interpretando a Dan Sanders, que es el típico vendedor inmobiliario hipercorporativo. Se muda con su mujer, Tammy, interpretada por Brooke Shields, y su hijo adolescente a los bosques de Oregón. Un hijo, por cierto, que tiene auténtica fobia a la naturaleza. Tyler, creo que se llamaba el personaje. Eso es, interpretado por Matt Prokop. Y el jefe de Dan, al que da vida Ken Jeong, le obliga a supervisar una urbanización que básicamente destruirá el hábitat local. Pero, y aquí está el truco, lo venden cínicamente con la etiqueta de ecosostenible. Claro, el famoso greenwashing. Total, que los animales del bosque se enteran, declaran la guerra a Dan al más puro estilo solo en casa, y a él le toman por loco mientras sufre todo tipo de humillaciones físicas. Día y noche, además. No le dejan vivir. Es que hasta aquí esto parece un cortometraje alargado de los Looney Tunes, pero con actores reales. O sea, el coyote y el correcaminos, pero con maletines y corbatas. Es una analogía perfecta. Vale, vamos a desgranar esto un poco. La cuestión que a mí me vuela la cabeza es ¿cómo diablos un concepto así de absurdo consigue un presupuesto de 35 millones de dólares? Es una barbaridad de dinero para esta premisa, sí. O sea, ¿acaso a alguien en Hollywood le importaba de verdad el mensaje ecológico o era puro cinismo comercial? Porque eso de que el verde no es solo el color del dinero suena muy bonito, pero ya ves. Pues a ver, el cinismo siempre juega un papel fundamental en la industria. Eso está claro. Pero la historia de cómo esta película llegó a ser lo que es resulta muchísimo más compleja que una simple excusa para vender entradas. Cuéntame, porque estoy fascinada con esto. El gran problema de Empata de Guerra es que es una especie de híbrido genéticamente modificado por el propio sistema de los grandes estudios. Vale. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el guión original, escrito por Michael Carnes y Josh Gilbert, no era para nada una comedia blanca de tropezones infantiles. ¿No? Que va. Estaba concebido como una película de miedo con un tono de humor negrísimo. Espera.
¿Me estás diciendo que la película donde un mapache le roba los pantalones a Brendan Fraser nació como un guión de terror? Así es, tal cual. Imagina esa premisa inicial que comentábamos, pero sin el filtro infantil. Ostras. Tienes a un humano adulto aislado en medio del bosque, asediado por criaturas salvajes que operan con una inteligencia casi humana. No le dejan dormir, destruyen todas sus propiedades y básicamente amenazan su cordura. Claro, es que, visto así, es un thriller de supervivencia en toda regla. Exacto. El guión original jugaba precisamente con eso, con la arrogancia del depredador humano. El hombre asume que tiene el control absoluto de la cadena alimenticia solo para verse convertido de repente en la presa dentro de su supuesta zona de confort. Es una sátira social muy afilada sobre la expansión inmobiliaria descontrolada, entonces. Lo era. Era una crítica muy ácida. Vale, entiendo el potencial de ese guión original. Suena a algo que, no sé, hoy en día produciría algún estudio independiente y arrasaría en festivales de cine fantástico de medianoche. Totalmente tipo la productora A24 o algo así. Exacto. Pero claro, de ese concepto tan oscuro pasamos a ver a Brendan Fraser cubierto de barro y cayéndose por un tejado de forma ridícula. ¿Qué clase de trituradora corporativa transforma una sátira de terror en una comedia física para niños de 7 años? Pues la trituradora que en Hollywood llaman la audiencia de 4 cuadrantes. Ah, el famoso intento de gustar absolutamente a todo el mundo. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres. Eso es. Cuando un gran estudio compra un concepto así de arriesgado, a menudo se asusta de su propio atrevimiento. El director, Roger Conville, recibió el encargo directo de limar absolutamente todas las asperezas de ese guión. O sea, quitarle toda la gracia original. Básicamente, la maquinaria del estudio miró esa premisa oscura y decidió que el mensaje ecologista no podía ser punitivo ni aterrador. Tenía que ser, digamos, digerible. Y claro, la forma más fácil de hacer digerible que un animal defienda violentamente su hogar es convertir esa violencia en slapstick, en pura comedia física exagerada. Exacto. Se neutraliza la amenaza real convirtiendo los ataques tácticos de los animales en bromas pesadas y golpes limpios. Y al hacer eso, pues el mensaje de que la humanidad está destruyendo el planeta pierde absolutamente toda su mordiente. Se diluye por completo. Se queda en un envoltorio, en lo que hablábamos antes del greenwashing narrativo. Sí, se menciona eso de que el verde no es solo el color del dinero, pero en el fondo la sostenibilidad es solo el escenario para que un tipo reciba golpes en la entrepierna sin parar. Y vaya si recibió golpes. Es que Fraser se lo tomó increíblemente en serio, fíjate. En la promoción de la película, él explicaba que su gran objetivo era que los padres no se pasaran la proyección mirando el reloj en el cine mientras los niños se divertían. Puso mucho empeño físico, sí. Demasiado. Reconoció que el rodaje fue tan brutal a nivel físico que tuvo que lanzarse de cabeza literalmente y que vivía a base de bolsas de hielo preparadas en el set. Lo cual nos lleva a otro de los grandes despropósitos de la producción, fíjate, que es cómo el director decidió plasmar toda esta acción en pantalla. A ver, ilúminame. Si vas a hacer una comedia física tan exagerada al estilo de los dibujos animados, la lógica dictaría que usarías animales creados íntegramente por ordenador, ¿verdad? Claro, hoy en día todo es CGI para esas cosas tan extremas. Pues Campbell tomó la arriesgadísima decisión de evitar el CGI masivo. ¿En serio? ¿Rodaron con animales reales? Sí, contrató a un adiestrador veterano que tenía experiencia en decenas de películas y se empeñó en rodar con la fauna real en el set. A ver, en principio eso suena hasta romántico, ¿no? Es como volver a la época de El oso de cintas de los 90. Tiene mucho mérito lidiar con la imprevisibilidad de la fauna real en lugar de grabar frente a un croma verde. Tendría muchísimo mérito si hubiera mantenido la pureza de esa decisión hasta el final. ¡Ay, madre! ¿Qué hicieron? El problema radica en el mecanismo técnico que aplicaron después, en postproducción. Utilizaron la tecnología digital no para crear a los animales desde cero, sino para imprimir expresiones faciales humanas sobre los rostros de los animales reales. Madre mía, qué perturbador suena eso. Es que imagina el defecto psicológico en la audiencia. Tienes a un zorrillo o a un mapache real que respira, que tiene el pelaje real y se mueve como un animal auténtico, pero de repente el bicho arquea una ceja o esboza una sonrisa maliciosa superpuesta digitalmente. Buf, el valle inquietante en todo su esplendor. Genera un efecto brutal. No es un dibujo animado, pero obviamente tampoco es naturaleza. El cerebro humano no sabe muy bien cómo procesar esa disonancia visual. Es que da cósica solo de pensarlo.
Si a eso le sumas un guión de terror reconvertido a la fuerza en comedia infantil y a un actor dejándose la piel literalmente en acrobacias físicas, pues el producto final es muy esquizofrénico. Es como mezclar agua, aceite y plutonio, la verdad. Y encima, fíjate, con una capa extra de artificialidad geográfica de la que nadie habla. Ah, el tema de las localizaciones. Tela con eso. Sí, sí, porque nos venden durante toda la película la majestuosidad de los frondosos y salvajes bosques de Oregón, ¿no? Sí que están en la costa oeste de Estados Unidos. Una naturaleza muy concreta. Pues resulta que el rodaje se hizo íntegramente en el estado de Massachusetts, en la costa este, básicamente en los alrededores de la ciudad de Boston. Es un despropósito. Se ahorraron mover a todo el equipo al otro lado del país por un tema puramente logístico y para pillar unos incentivos fiscales. Exacto. O sea, traicionando la propia naturaleza que se supone que la película defiende a capa y espada. Un greenwashing en toda regla, tanto dentro como fuera de la pantalla. Totalmente. Las decisiones económicas aplastaron a las decisiones creativas en cada paso que daban. Empezando, por cierto, por el propio casting. Ahí quería yo llegar. Porque ver a Brendan Fraser sufriendo de esta manera duele un poco si recordamos su trayectoria. Era un actor queridísimo. Sabemos que él no fue ni de lejos la primera opción para este papel. Los productores llamaron a la puerta de Steve Carell, llamaron a Jeremy Piven y bueno, parece que todos huyeron en dirección contraria al leer el guión. Y con razón, viendo el batacazo que fue luego. Claro. Fraser asumió el papel en un momento muy delicado de su carrera. Estamos hablando de 2010. Ya no era la megaestrella carismática que reventaba las taquillas mundiales con La momia o con George de la jungla. Estaba en horas bastante bajas, la verdad. Parecía que necesitaba desesperadamente un éxito familiar y se lanzó de cabeza, como él mismo decía, contra los muebles. Y el golpe contra la realidad fue demoledor. Si analizamos un poco la economía de la película, las cifras retratan la crónica de una muerte anunciada. A ver, dame los números del desastre. La cinta costó $35 millones solo en producción. Pues bien, la recaudación en Estados Unidos no llegó ni a los 18 millones. ¡Ostras! La mitad del presupuesto. Y a nivel mundial, sumando todos los mercados, apenas rozó los 40 millones. O sea, unos 39,3 millones. Un fracaso comercial con todas las letras. Porque claro, en el ecosistema de los grandes estudios tienes que invertir otra pequeña fortuna en marketing y distribución. Exacto. Recuperar solo 40 millones de una inversión inicial de 35 significa, en la práctica, que el estudio ha perdido muchísimo dinero. Ya ves. Pero te digo una cosa, lo de la taquilla palidece totalmente al lado de la sangría que fue la recepción de la crítica especializada. Buf, los despellejaron vivos. Fue un campo de minas. En los portales que agrupan reseñas estamos hablando de puntuaciones del 7% de aprobación. Un 7%. ¿Es que es casi imposible puntuar tan bajo? Hubo otro agregador donde de 22 críticas principales, solo una intentó rescatar algo remotamente positivo. O sea, los periodistas de la época competían por ver quién escribía el titular más hiriente. ¿Hubo ensañamiento, sí? La tacharon de ser, cito textualmente, posiblemente la peor película de todo el año. Destrozaron esa dependencia de un humor repetitivo basado únicamente en maltratar al protagonista dándole golpes en la nariz y en el trasero. Es que el humor de brocha gorda agota muy rápido. Y sobre todo no le perdonaron el tratamiento de su propio tema central. Una crítica en particular sentenció, y esto me parece brillante, que la sostenibilidad nunca había parecido tan estúpida. Es una cita demoledora. Pero, a ver, la respuesta de la crítica nos obliga a plantearnos cómo evaluamos este tipo de productos dentro de la maquinaria del entretenimiento. Me alegra que saques este tema porque quiero ponerme en el papel de abogado del diablo por un momento con este asunto. Adelante, a ver. A ver, los críticos de cine suelen ver cientos de películas al año. Muchas de ellas son dramas profundos, cine independiente, obras de autor que van a festivales. Sí, tienen un paladar muy entrenado, digamos. Y de repente se sientan a ver En Pata de Guerra, que no deja de ser, y así se vendía, una animalada para niños. Mi pregunta es, ¿no es un poco snob destrozar una película infantil con los mismos criterios con los que juzgas la última obra maestra europea? Es una buena pregunta. O sea, ¿realmente la película falló en lo que intentaba ser? ¿O es que los críticos simplemente no eran el público objetivo y no la entendieron? Ese es el debate eterno, la verdad. Pero en este caso la crítica especializada tenía argumentos muy sólidos que iban bastante más allá del simple snobismo gafapasta. Vale, explícame eso. Para entender por qué una película así existe, se financia y se estrena, tenemos que hablar de un concepto fascinante de la economía de Hollywood, que es el canguro digital.
¡Ostras! El canguro digital. Me encanta ese término. Es buenísimo. Define perfectamente una era entera del entretenimiento doméstico y del DVD. Claro, el concepto de usar la tele de niñera. Exactamente. Es un mecanismo puramente utilitario. El argumento defiende que los estudios no producen estas películas con la esperanza de ganar un premio, ni siquiera de recibir buenas críticas en los periódicos. Solo quieren facturar. Su objetivo principal es fabricar un producto que funcione como una niñera electrónica. La película no necesita coherencia tonal, ni actuaciones sutiles, ni un guión brillante. ¿Qué necesita entonces? Solo ruido. Necesita colores muy brillantes, un movimiento constante en pantalla y que el protagonista reciba los suficientes golpes cómicos como para mantener a un niño de 6 años hipnotizado tirado en el suelo del salón durante 90 minutos. Claro, es la táctica del agotamiento visual. Funciona como un chupete a nivel audiovisual. Precisamente, y si logras eso, el ciclo económico del canguro digital se cierra con éxito en el mercado doméstico. Ya, porque los padres comprarán el DVD o el Blu-ray no porque piensen que es buen cine, sino porque les garantiza 1 hora y media de absoluta tranquilidad en casa para poder hacer sus cosas. Así es. Así que respondiendo a tu pregunta sobre los críticos, no estaban siendo snobs. Estaban señalando que, en Pata de Guerra, fallaba estrepitosamente incluso en su propósito más básico y primario, que era servir como canguro digital. ¡Madre mía, qué patinazo! Su mezcla de guión oscuro original, esas caras digitales súper inquietantes en los animales y un tono general tan confuso, la hacía desagradable hasta para el consumo rápido infantil. Claro, si asustas al niño ya no te sirve de niñera. Exacto. El mercado doméstico solía ser el salvavidas financiero de estos fracasos monumentales en taquilla. Pero cuando el producto es tan errático, ni siquiera ese colchón de ventas de DVDs te salva. O sea, que no servían ni como obra de arte, ni como comedia ligera, ni como distracción de domingo por la tarde. Es fascinante cómo la maquinaria de Hollywood puede llegar a sobreprocesar tanto una idea que la vacía completamente de sentido. La dejan seca. Y hablando de vaciar de sentido y de identidad, no podemos dejar pasar el tema de las traducciones del título original de Fury Vengeance, porque reflejan a la perfección cómo los departamentos de marketing a nivel global no tenían ni idea de qué hacer con esta patata caliente. Es que el título es a menudo la primera y a veces la única oportunidad de establecer el pacto de lectura con la audiencia, de decirles qué van a ver. Desde luego. En Estados Unidos, ese Fury Vengeance, que sería una venganza peluda, aún mantenía ese pequeño eco de thriller absurdo, de animal vengador. Sí, tenía un puntito un poco más oscuro o irónico. Pero claro, en España decidimos ir por el humor de brocha gorda y el juego de palabras bélico, en Pata de Guerra, que es un título que ya te avisa desde el minuto 1 de que vas a ver una sucesión de tartazos y caídas sin sentido. Es una declaración de intenciones muy diferente. Y fíjate, en gran parte de Hispanoamérica se decantaron por la traducción literal, peluda venganza. Pero en Argentina directamente tiraron la toalla con la premisa original y la bautizaron como Locuras en el bosque. ¡Ay, madre! Locuras en el bosque. Es que suena a película de videoclub de los 80. Totalmente. Si la película ya tenía una crisis de identidad gravísima desde el guión, el marketing internacional no ayudó para nada a centrar el tiro. Y este caos identitario fue absolutamente fatal si consideramos el contexto temporal en el que intentó sobrevivir en los cines. A ver, sitúanos un poco en la época. La película aterrizó en los cines en el verano de 2010. Como sabemos, el verano es el gran campo de batalla de los grandes estudios de Hollywood. Pero aquel año, el panorama era especialmente anómalo y extraño. Sí, recuerdo que las taquillas estaban rindiendo por debajo de lo esperado a nivel general. Exacto. Y los cines albergaban una mezcolanza de géneros rarísima. Fue una cartelera verdaderamente esquizofrénica. Ya ves, quien fuera al cine en aquellas semanas de verano podía encontrarse con Scar, que era una película de terror de serie B intentando exprimir a tope la novedad aquella de las gafas en 3D. Sí, la fiebre del 3D post-Avatar. Eso es. O también te encontrabas con el remake de Un funeral de muerte, que atraía a un público de comedia adulta y negra. Películas muy de nicho. Y al mismo tiempo, había espacio para el cine de autor más denso y europeo, como Io, Don Giovanni, de Carlos Saura. Una maravilla, pero claro, en las antípodas de Brendan Fraser peleando con un zorrillo. Total. Y por supuesto, flotaba en el ambiente de todas las salas la inminente llegada del huracán Eclipse,
la nueva entrega de la saga Crepúsculo, que monopolizaba por completo la atención y el dinero de los adolescentes. Pues en medio de ese ecosistema tan salvaje, la estrategia de los productores para En Pata de Guerra era clarísima. Colarse como la opción de contraprogramación por excelencia. O sea, pescar en el río revuelto. Básicamente, mientras los adolescentes veían vampiros brillar y los adultos veían comedias negras o cine de autor, esta cinta aspiraba a capturar al 100% del público infantil que simplemente no tenía otra maldita cosa que ver en la cartelera. Era una apuesta a todo o nada por el monopolio de un nicho demográfico muy específico, los niños aburridos en verano. Exacto, pero la jugada les salió rematadamente mal. Porque demostró algo importantísimo para la industria. ¿El qué? Que la audiencia, por muy segmentada o cautiva que esté en una época del año sin competencia, tiene un límite de tolerancia. Claro, no se tragan cualquier cosa. Los padres no iban a pagar el dineral que cuesta llevar a una familia entera al cine si el tráiler ya les transmitía esa extraña vibra de ver a un Brendan Fraser agotado interactuando con mapaches que ponían muecas digitales raras. El boca a boca corrió rapidísimo y dictó sentencia. Es que los niños también tienen criterio, fíjate. Ya lo creo. Todo esto nos deja una lección súper profunda sobre el proceso creativo corporativo. Para mí, la película es un caso de estudio perfecto sobre cómo el miedo al fracaso comercial termina provocando, irónicamente, el fracaso absoluto. Es la pescadilla que se muerde la cola. Tenían una idea inicial potente en ese primer guión, la colisión entre la ambición corporativa y un entorno natural que decide, oye, no ser la víctima sumisa de siempre. Que es un tema súper vigente. Pero claro, por intentar contentar a todo el mundo, por miedo a asustar a los niños, por miedo a hacer enfadar a los padres adultos con un mensaje ecológico que fuera demasiado duro, limaron tanto la historia que no quedó absolutamente nada a lo que agarrarse. La dejaron vacía de alma. Te paras a pensarlo y te das cuenta de que el cine comercial moderno a menudo peca muchísimo de esto. Continuamente. Tratan de meter una inquietud social real, algo importante, dentro de un molde hipercomercial estandarizado. Y el resultado, pues es que ni la inquietud social se entiende bien, ni el formato comercial resulta entretenido o hace gracia. Al final nos queda un producto que vive en el limbo, que, curiosamente, hoy en día es recordado más por las anécdotas de su desastroso rodaje y por sus críticas letales que por lo que intentaba contar sobre la deforestación. Y sin embargo, yo creo que nos sirve como una herramienta de análisis fantástica, sobre todo para comprender qué es exactamente lo que no se debe hacer al adaptar y blanquear un guión en Hollywood. Ojalá tomen nota en los estudios. La próxima vez que veamos una comedia familiar de esas de domingo por la tarde, donde un humano es torturado por un animal simpático, creo que sabremos leer entre líneas y ver toda la maquinaria del estudio operando con pánico detrás de cada chiste. Totalmente de acuerdo. Nos llevamos una clase magistral sobre los peligros del canguro digital fallido y del greenwashing de manual. Ha sido un viaje intenso, desde luego. Y para cerrar esta inmersión profunda de hoy, quiero dejar a quienes nos están escuchando con una idea en la cabeza que va, creo, un paso más allá de la propia película que hemos analizado. A ver, sorpréndenos. Volvamos a la semilla original de ese primer guión, a esa premisa inicial que decíamos que rozaba el terror puro. Vale. Olvidaos de la comedia física, de los tartazos y de los efectos especiales por momento. Imaginaos que las especies que conviven con nosotros en nuestros entornos diarios, desde los pájaros de los parques hasta los pequeños mamíferos, poseyeran realmente esa capacidad de deducción, esa inteligencia táctica, esa coordinación grupal y, sobre todo, la mala baba suficiente para organizar una resistencia activa contra nosotros. ¡Buf! La historia del desarrollo humano sería irreconocible si eso fuera así. Exactamente. ¿Cómo serían nuestras ciudades hoy en día? ¿Habríamos sido siquiera capaces, como especie, de asfaltar los kilómetros de carreteras que tenemos, construir los barrios residenciales o levantar los rascacielos donde vivimos? Lo dudo muchísimo, la verdad. Sería una guerra constante. ¿O viviríamos todos en núcleos fortificados, súper confinados y obligados a negociar tratados de paz semanales con sindicatos de ardillas y comandos tácticos de jabalís simplemente para poder salir a comprar el pan con seguridad? De repente, firmar los planos de esa urbanización que mencionábamos al principio del análisis no parece un trabajo tan rutinario. Te aseguro que yo me lo pensaría 2 veces antes de talar un árbol, ¿sí? Ahí dejamos esa reflexión para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por sumergiros en este análisis con nosotros y nos escuchamos en la próxima disección.